Greg Kovacs fue el cuerpo que llevó el culturismo al límite más extremo, y también uno de los casos más oscuros de lo que ocurre cuando la industria empuja a un hombre a perseguir un tamaño que el cuerpo humano quizá nunca estuvo destinado a soportar. Más de 190 kilos de peso corporal, brazos que llegaron a rondar las 27 pulgadas, un pecho de aproximadamente 70 pulgadas alrededor. Sobre el papel parecía una criatura imposible. Un hombre más grande que Ronnie Coleman, más grande que Jay Cutler, más grande que casi cualquier monstruo de masa que haya pisado una tarima profesional. Pero había un detalle que casi nadie menciona. A pesar de ser uno de los físicos más enormes en la historia del culturismo, Greg Kovacs nunca logró quedar dentro del top 10 en un show profesional. Su mejor resultado fue un lugar número 13, y la historia detrás de ese fracaso revela una verdad incómoda sobre el culturismo. Durante años, la industria vendió la idea de que más tamaño significaba más grandeza, hasta que apareció alguien que llevó esa idea demasiado lejos. Porque antes de hablar de cómo su propio tamaño terminó destruyendo su carrera, hay que entender lo absurdas que eran sus medidas. No eran simples exageraciones de gimnasio. No eran números inflados para impresionar en redes sociales. Eran dimensiones que parecían sacadas de un personaje de cómic, pero pertenecían a un hombre real. Sus brazos eran más grandes que las piernas de muchas personas. Sus piernas parecían el torso completo de alguien promedio. Y lo más extraño de todo es que, aun con esa fuerza brutal, algunas compañías de suplementos llegaron a manipular sus videos para hacerlo parecer todavía más fuerte. Pero para entender por qué eso ocurrió, primero hay que regresar al origen de esa fuerza. Greg Kovacs nació el 16 de diciembre de 1968 en Niagara Falls, Ontario, Canadá. Desde joven tenía una estructura fuera de lo común. Medía cerca de 1,93 metros, con huesos gruesos, articulaciones enormes y un marco físico que parecía diseñado para cargar peso. Empezó a entrenar a los 17 años, pero no con la intención de convertirse en físico-culturista. Su objetivo era mejorar para el hockey. No comenzó en un gimnasio famoso, rodeado de campeones o entrenadores expertos. Greg entrenaba solo en el sótano de sus padres, con equipo básico que ellos le habían comprado. Y como no tenía a nadie cerca con quien compararse, no entendía que lo que estaba haciendo no era normal. Para él, mover pesos absurdos era simplemente parte del entrenamiento. Hasta que un día, cuando tenía 19 años, entró a una competencia local de powerlifting en su ciudad. El mejor press de banca del evento era de 430 libras. Greg vio la barra, observó el peso y pensó que no parecía demasiado. Entonces se acercó, lo levantó 19 veces y se fue. Pero esa no fue la marca que realmente mostró lo lejos que estaba de cualquier persona normal. Poco después, leyendo una revista, encontró un artículo sobre Ted Arcidi, considerado en ese momento uno de los hombres más fuertes del mundo. El texto decía que Arcidi podía hacer press tras nuca con 360 libras por 4 repeticiones y que nadie había superado las 400 libras en ese movimiento. Greg ya estaba haciendo 405 libras tras nuca por 6 u 8 repeticiones, con apenas 19 años. Fue entonces cuando empezó a comprender que su fuerza no era común, que su cuerpo respondía de una manera distinta, que aquella estructura gigantesca que cargaba desde joven podía convertirse en algo mucho más grande. Y lo hizo. Durante su primer año de entrenamiento, Greg pasó de 240 a 300 libras, 60 libras en 12 meses. Para muchos fisicoculturistas, ganar 10 libras de músculo en un año ya sería una transformación enorme. Pero en Greg, el crecimiento parecía no tener freno. Sus padres lo apoyaban por completo. Su madre cocinaba cantidades enormes de comida. Le compraban equipo, lo ayudaban con lo que necesitara,
y nunca intentaron detener esa obsesión por ser cada vez más grande y más fuerte. Después de estudiar ingeniería eléctrica durante un año, Greg abandonó la carrera. El entrenamiento se había convertido en el centro de su vida. Todo lo demás parecía secundario. A los 21 años se presentó en su primera competencia de culturismo en Timmins, Ontario. Subió a la tarima pesando 270 libras. Era mucho más grande que casi todos, pero terminó en segundo lugar detrás de un competidor que apenas pesaba 170. La razón era simple. Greg no sabía competir. No entendía bien la dieta de definición. No dominaba la puesta a punto. No sabía posar. Tenía tamaño, pero no tenía la condición ni la presentación que exigía el escenario. Aún así, aprendió. Durante los años siguientes compitió en el Ontario Championships, donde quedó segundo. Después participó en el North American Championships, terminando en el puesto 11. También se presentó varias veces en los Canadian Nationals, donde en una ocasión obtuvo el sexto lugar. Cada competencia le enseñaba algo nuevo. Cómo llegar más seco, cómo controlar el cuerpo, cómo mostrarse mejor bajo las luces. Y en 1996, finalmente ganó los Canadian Nationals y consiguió su tarjeta profesional de la IFBB. Ese fue el momento en que las compañías de suplementos comenzaron a mirarlo de otra manera. Y también fue cuando todo empezó a volverse extraño. Muscle-Tech, una de las compañías de suplementos más grandes de la época, firmó a Greg y decidió construir gran parte de su imagen alrededor de una sola idea: el coloso. No querían venderlo como un culturista tradicional. Querían presentarlo como algo casi inhumano. Un hombre tan grande y tan fuerte que parecía desafiar cualquier límite. Empezaron a producir videos promocionales donde su tamaño y su fuerza eran el centro del espectáculo. En uno de los videos más comentados, Greg aparece cargando 6 discos por lado en una máquina Smith para hacer press inclinado. En teoría eran 600 libras. La cámara lo muestra preparándose, con las manos llenas de magnesio, respirando con intensidad, como si el público estuviera a punto de presenciar uno de los levantamientos más pesados jamás grabados. Pero entonces ocurre algo extraño. La cámara cambia de ángulo por un instante. Un corte breve, casi imperceptible. Y cuando la imagen vuelve a Greg, falta un disco de cada lado. El peso real era de aproximadamente 510 libras. Seguía siendo una cifra impresionante. Seguía siendo un levantamiento brutal, pero no era el número que la compañía quería vender. Así que el video continuó como si nada hubiera pasado, como si la realidad hubiera sido editada a mitad del levantamiento para que el mito pareciera todavía más grande. Y eso fue lo más retorcido de todo. Ni siquiera la fuerza real de Greg Kovacs era suficiente para la industria que lo estaba promocionando. Ni siquiera sus más de 400 libras de peso corporal bastaban. Necesitaban exagerarlo. Necesitaban convertirlo en una criatura más grande que el propio hombre. Porque el problema nunca fue que Greg fuera pequeño o débil. El problema era que el culturismo había creado un monstruo que luego no supo cómo juzgar. Durante años, la industria había premiado la masa. Había puesto a los culturistas más grandes en las portadas. Había convencido a miles de jóvenes de que el camino era pesar más, comer más, entrenar más fuerte y sacrificar más. Pero cuando apareció alguien que realmente llevó esa filosofía hasta un extremo casi absurdo, el deporte no supo qué hacer con él. Greg descubriría eso de la forma más cruel. Su debut profesional llegó en el Night of Champions de 1997. Subió a la tarima pesando alrededor de 325 libras. Era más grande que cualquiera en la alineación. Más grande que los nombres que después dominarían la era de los monstruos de masa. Más grande que casi todo lo que el público estaba acostumbrado a ver. Y terminó en el lugar 16. Al año siguiente, en el Ironman Pro, llegó todavía más pesado. Otra vez quedó 16. En el Night of Champions de 1999,
apareció en una de sus versiones más masivas. Algunas estimaciones lo colocaban por encima de las 330 libras en tarima, pero ni siquiera logró colocarse. Los jueces simplemente miraban ese cuerpo y parecían no saber dónde ponerlo. Porque sí, Greg era gigantesco. Sus brazos medían cerca de 25 pulgadas en frío y, según algunos reportes, llegaron a rozar las 27 en su punto máximo. Pero el tamaño había empezado a cobrar un precio evidente. Sus proporciones ya no fluían. Sus hombros se veían demasiado redondos, casi inflados, con una apariencia artificial que muchos relacionaron con el uso de Synthol. Su abdomen estaba distendido, empujado hacia afuera por años de abuso de hormona de crecimiento, insulina y cantidades extremas de comida para sostener ese peso. Comía entre 6.000 y 8.000 calorías diarias, solo para mantenerse en ese tamaño. Su cuerpo había cambiado desde adentro, sus órganos habían crecido. Su sistema digestivo estaba sometido a una presión constante. Su cintura ya no podía esconder lo que estaba ocurriendo bajo la piel. Greg empezó a verse como un experimento llevado demasiado lejos. Era un freak incluso dentro de un deporte lleno de freaks. Y ahí estaba la ironía más cruel. Las mismas compañías que lo habían vendido como el coloso empezaron a alejarse conforme sus resultados empeoraban. Mientras sus medidas servían para vender revistas, videos y suplementos, todos querían estar cerca de él. Pero cuando llegó el momento de premiarlo en el escenario, su tamaño se volvió un problema. Greg había hecho exactamente lo que el culturismo le había pedido. Se hizo más grande, más pesado, más extremo. Sacrificó su salud y mientras más obedecía a esa lógica, más lejos quedaba de ganar. Aún así, siguió intentándolo, siguió compitiendo, siguió creyendo que tal vez, en algún momento, los jueces finalmente iban a recompensar aquello que tanto había construido. Entonces llegó el Arnold Classic de 2004 en Columbus, Ohio. Uno de los escenarios más importantes del culturismo mundial. Greg subió a la tarima y consiguió el mejor resultado profesional de toda su carrera. Lugar número 13. Después de 7 años compitiendo como profesional, ese fue su punto más alto. Pero lo que ocurrió antes de ese show lo persiguió durante el resto de su vida. 6 semanas antes del Arnold Classic, Greg desarrolló una infección bacteriana severa en la parte baja del intestino. No era una simple molestia estomacal, era una infección fuerte que le provocaba vómitos constantes, diarrea explosiva, dolores intensos y una inflamación abdominal extrema que hacía que su vientre se viera completamente distendido. Su cuerpo ya no procesaba los alimentos correctamente. Todo lo que comía regresaba o pasaba a través de él sin ser aprovechado. Sus músculos se vaciaban mientras su abdomen se hinchaba. Estaba plano y distendido al mismo tiempo. Cualquier persona razonable habría abandonado la competencia, pero Greg llevaba todo el año preparándose para ese momento. Ya había pagado viajes, ya tenía compromisos con patrocinadores, ya había dicho que estaría ahí. Y como muchos culturistas en ese nivel, sentía que retirarse era aceptar la derrota antes de subir al escenario. Así que compitió. Años después, reconoció que fue el peor error de su carrera. Dijo que se veía como un prisionero con 6 meses de embarazo. Y durante su rutina de poses, simplemente no pudo continuar. En medio de la presentación, Greg abandonó la tarima. El comentarista quedó confundido. La escena fue incómoda, pesada, casi dolorosa de ver. Un hombre que había construido toda su identidad alrededor de su tamaño, caminaba fuera del escenario sin terminar su rutina. Ese momento quebró algo dentro de él, porque cuando un atleta dedica su vida completa a verse de cierta manera, cuando sacrifica salud, relaciones, dinero y estabilidad por unos minutos bajo las luces, fallar frente a miles de personas no se siente como una simple derrota. Se siente como una humillación pública. Como si todo lo que eras se desmoronara en el lugar donde supuestamente debías demostrar tu valor. En 2005,
Greg intentó una vez más. El Niagara Falls Pro, su ciudad, su lugar de origen, el sitio donde todo había comenzado, donde había entrenado en aquel sótano siendo un adolescente que solo quería volverse más fuerte para jugar hockey, debió haber sido su oportunidad de redención. Pero las heridas del Arnold Classic de 2004 seguían demasiado frescas. La vergüenza, el dolor físico, la sensación de fracaso. Greg llegó al show hinchado, apagado, como si una parte de él ya no quisiera estar ahí. Y otra vez ocurrió lo mismo. No terminó su rutina de poses. Se fue del escenario por segunda vez consecutiva. Ahí terminó su carrera competitiva. Después de casi una década como profesional, Greg Kovacs se retiró sin haber conseguido un solo top 10. El culturista más grande de la historia nunca ganó nada importante. Nunca recibió el reconocimiento competitivo que su tamaño prometía. Pero su historia se volvió todavía más triste después del retiro. Greg no desapareció por completo. Intentó reconstruir su vida. Empezó su propio negocio de suplementos. Trabajó como entrenador para atletas de competencia, ayudándolos con preparación, dieta y programas de entrenamiento. Poco a poco comenzó a abrirse en Internet sobre sus luchas personales. Y entonces muchos descubrieron algo que no encajaba con la imagen del gigante intimidante que habían visto durante años. Greg Kovacs no era el hombre arrogante y seguro que muchos imaginaban. Durante gran parte de su vida, sufrió ansiedad severa y ataques de pánico. Incluso en 1996, cuando ganó los Canadian Nationals y obtuvo su tarjeta profesional, casi no se presentó porque la idea de estar en el escenario frente al público lo enfermaba físicamente. Era introvertido, torpe en situaciones sociales, profundamente incómodo con la atención que provocaba su tamaño. El apodo de Freak, que los fans usaban como una forma de admiración, para él muchas veces se sentía como un insulto. Llegó a escribir que asistir a eventos de culturismo era como sentirse una atracción de zoológico. Pero durante años tuvo a alguien que lo ayudaba a soportar todo eso: su esposa Kim. Greg y Kim estuvieron juntos durante 16 años. Ella no era solamente su pareja, era su representante, su cocinera, su protectora, su contacto con el mundo. Preparaba sus comidas y en el caso de Greg, eso significaba cocinar cantidades capaces de alimentar a una familia entera. También atendía llamadas de negocios, porque Greg odiaba hablar por teléfono. Se comunicaba con promotores, negociaba presentaciones, organizaba viajes y manejaba su agenda. En seminarios y sesiones de preguntas, incluso respondía por él cuando la ansiedad lo sobrepasaba. Greg dependía completamente de ella. Él mismo admitió que no sabía cómo cuidarse solo. Durante años, Kim había sostenido la parte de su vida que él no podía manejar, y entonces el matrimonio terminó. Después de 16 años juntos, Kim se fue. De pronto, Greg tuvo que aprender a funcionar como adulto independiente por primera vez en casi 2 décadas. Tenía que cocinar, manejar sus negocios, hablar directamente con la gente, tomar decisiones, resolver problemas cotidianos. La pérdida lo golpeó más fuerte que cualquier derrota sobre el escenario. Él describió aquella separación como un dolor más profundo que todos sus fracasos competitivos juntos. Cayó en una depresión oscura, de la que le costó muchísimo salir, y después vinieron las traiciones. Nasser El Sonbaty, otro culturista profesional, había vivido en casa de Greg durante un mes mientras enfrentaba problemas de visa. Greg lo alimentó, lo recibió, lo trató como familia. Pensó que existía una amistad real entre ellos, pero tras la separación, Nasser comenzó a publicar comentarios negativos sobre Greg y Kim en Internet. Ataques públicos justo cuando Greg se encontraba en uno de los momentos más vulnerables de su vida. Greg admitió más tarde que había sido demasiado confiado. Se describía como un niño grande e ingenuo, alguien que nunca había desarrollado las herramientas sociales para detectar
cuando otros se estaban aprovechando de él. La industria que alguna vez lo usó como símbolo de tamaño extremo, ahora lo veía como un nombre del pasado. Los patrocinadores siguieron adelante. Los supuestos amigos dejaron de llamar. El coloso se quedó solo, con problemas económicos y emocionalmente destruido. En 2010, la situación empeoró todavía más. El 29 de noviembre, Greg fue acusado de extorsión. El dueño de una tienda de suplementos acudió a un banco y le dijo a la policía que un grupo de hombres, entre ellos Greg, le había exigido retirar una fuerte cantidad de dinero. Los detalles completos nunca fueron explicados públicamente, y Greg nunca contó su versión de forma abierta, pero terminó aceptando un acuerdo legal. Era el punto más bajo de su vida. El hombre que alguna vez fue presentado como el culturista más grande del mundo, ahora enfrentaba cargos criminales y una reputación cada vez más dañada. Pero entre 2011 y 2012 ocurrió algo inesperado. Greg comenzó a escribir en el foro de RX Muscle, administrado por su amigo Dave Palumbo. Publicaba mensajes largos, desordenados, honestos. Compartía consejos de entrenamiento, contaba historias absurdas de su carrera. Bromeaba con los fans y mostraba una parte de sí mismo que casi nadie había visto. Habló de cuando Craig Titus, el mismo Craig Titus que años después terminaría en prisión por asesinato, se quedó con él en Canadá y casi de inmediato los metió en una pelea afuera de un club nocturno. Según Greg, terminaron siendo perseguidos por hombres con bates y cuchillos mientras él aceleraba el auto para escapar. También escribió sobre la soledad de ser tan grande que la gente lo miraba en todas partes, sobre no caber en asientos de avión, sobre la incomodidad de entrar a restaurantes, sobre niños que se asustaban al verlo en tiendas, sobre lo que significaba vivir dentro de un cuerpo que para otros era una atracción, pero para él muchas veces se sentía como una prisión. A través de esos mensajes, los fans finalmente empezaron a ver al ser humano detrás de la masa. No era solo un gigante. Era un hombre intentando reconstruir su identidad, alguien tratando de recuperar un vínculo con la comunidad que antes lo había celebrado y después lo había abandonado. Sus publicaciones eran crudas, vulnerables y reales de una manera que pocos culturistas se permiten mostrar. Su última publicación fue el 15 de marzo de 2012. Habló de entrenamiento, respondió algunas preguntas, hizo un par de bromas. Todo parecía normal, y después silencio. No más mensajes, no más actualizaciones, no más explicaciones. Durante más de un año y medio, casi nadie supo nada de Greg Kovacs, hasta que llegó la noticia. El 22 de noviembre de 2013, aproximadamente a las 9:50 de la noche, Greg Kovacs murió de un ataque al corazón en su condominio en Mississauga, Ontario. Tenía 44 años, su cuerpo fue encontrado por su hermana. Después de años cargando más de 400 libras de peso corporal, después de décadas de abuso de sustancias para mejorar el rendimiento, hormona de crecimiento, insulina, esteroides anabólicos y un estilo de vida que había llevado su sistema cardiovascular y sus órganos mucho más allá de sus límites naturales, su corazón simplemente dejó de resistir. No hubo una despedida pública, no hubo una última aparición, no hubo una advertencia clara. Estaba ahí y luego ya no. Le sobrevivieron sus padres y sus 2 hermanas. No dejó hijos, ya no tenía esposa. Su familia no realizó un funeral tradicional y pidió que las donaciones fueran dirigidas a un fondo de becas establecido en su nombre. El culturista más grande de la historia murió solo, con problemas económicos y casi olvidado por el mismo deporte al que le entregó todo. La carrera de Greg Kovacs expone una contradicción profunda dentro del culturismo de los monstruos de masa. La industria decía venerar el tamaño. Las revistas lo ponían en portadas. Las compañías de suplementos construían campañas enteras alrededor de sus medidas. Incluso manipulaban videos para hacerlo parecer más impresionante.
Los fans hacían fila para tomarse fotos junto al coloso, para pararse al lado de un hombre que no parecía real. El mensaje era claro: sé más grande, más pesado, más extremo. Y Greg obedeció. Se convirtió en el ser humano más enorme que jamás haya competido en culturismo. Pero cuando llegó el momento de juzgarlo contra físicos 50 o 70 libras más ligeros, la respuesta siempre fue la misma. Era demasiado grande, demasiado distorsionado, demasiado lejos incluso para un deporte que se alimentaba de lo extremo. Cruzó una línea que le costó todo: su salud, su carrera, su matrimonio, sus amistades, su reputación y finalmente su vida. La misma masa que lo hizo famoso fue la que impidió que ganara. El mismo tamaño que definió su nombre fue el que destruyó su cuerpo. Greg Kovacs no falló al culturismo. El culturismo le falló a Greg Kovacs. Le dijo que se hiciera más grande. Lo premió con atención. Lo usó como símbolo de una era. Y cuando su cuerpo comenzó a romperse, simplemente siguió adelante sin él. El culturista más grande de la historia no perdió porque no fuera suficiente. Perdió porque llegó exactamente al lugar al que la industria lo empujó. Y cuando todos entendieron que también existía algo llamado demasiado grande, para Greg ya era demasiado tarde.